Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Rodolfo López Galván y ahorita estamos analizando el ejercicio uno del examen del primer parcial. Aquí vemos que ya está todo configurado para hacer las pruebas en el circuito. Estamos monitoreando la corriente en todos los transistores y bueno, vamos a pasar a hacer el análisis. Como vemos, corremos el análisis interactivo. Y bueno, ahorita como señal muestra estamos metiendo una de 2 volts RMS a 200 Hz. Y bueno, también podemos hacer el análisis de frecuencia en nuestro circuito y aquí podemos ver pues cómo se comporta. Vemos que empieza a amplificar alrededor de los 350 MHz y llega hasta una amplificación de 26.3 decibeles y deja de amplificar a los 2.8 MHz. De una amplificación más o menos estable, pues está todavía alrededor de los 500 o incluso el megahertz si todavía llegamos a los 17 decibeles. Bueno, también se solicita que encontremos el voltaje de salida y la corriente de salida. Eso lo podemos hacer con este multímetro y bueno, con ayuda del osciloscopio para la señal de voltaje. Aquí ya le estamos viendo que para una entrada de 2 volts RMS estamos teniendo una salida de aproximadamente 50 volts, incluso ya está empezando a clipear la señal, ya estamos saturando los transistores, pero todavía es perceptible cuál era la señal original. Podemos también calcular la corriente máxima de salida, por eso lo hacemos con el multímetro y vemos que la señal a cortocircuito pues va a ser de 29 amperes RMS, o sea, en corriente alterna. Si nos vamos a la corriente directa, pues tenemos una corriente de 6 amperes. Pero bueno, la más importante ahorita pues sería la RMS porque estamos haciendo un amplificador de audio y esa está alrededor de los 30 amperes. Bueno, ¿y cómo funciona nuestro circuito? Pues la amplificación de voltaje, la amplificación de la señal original llega hasta aquí. Aquí es donde vamos a poder observar cuando comienza a saturarse este transistor y eso va a provocar que pues la señal de voltaje ya no sea fiel a la original. Entonces esta etapa es todo el acondicionamiento y la amplificación para el voltaje, mientras que esta etapa es la amplificación de la corriente para nuestro circuito. Vemos que incluso aquí cuando exigimos mucha corriente pues ya se cae la tensión, pero si regresamos al multímetro del voltaje recuperamos nuestra señal. Podemos también determinar cuál va a ser el voltaje al cual se va a saturar. Vamos a poner 1.5 como muestra. Vemos que ahí todavía no se satura. Entonces podemos aumentarlo un poco. Ahí ya estamos casi al límite. Y de hecho podemos hacer las mediciones sobre el canal 2. Y bueno, tenemos la frecuencia. Podemos sacar el voltaje pico. O bueno, sería el máximo es el que nos puede ayudar o el mínimo, porque sabemos que nuestra fuente llega hasta los 56 volts. Entonces con ayuda de eso podemos ver más fácilmente cuando llegamos justamente a los 56 volts pico. Eh, si le ponemos 1.9, vamos a ver si podemos subir otro poco. Y si todavía subimos otro poquito, y ahí ya comienza a ver que se está saturando en los puntos superior e inferior de la señal. Entonces alrededor de los 1.9 volts RMS y podemos compararlo con nuestra señal original. Pues aquí tenemos una señal de entrada de 2.69 volts y una señal de salida de 55.2 volts. Entonces tendríamos nosotros una amplificación alrededor de 20 veces en voltaje. El resultado es de 20.52. Pero al ser un amplificador de audio, pues estamos hablando de que amplifica tanto la corriente como el voltaje. Entonces vamos a verificar eso
Como les mencionaba, esta primera etapa de aquí hacia la izquierda es todo lo que corresponde a nuestra amplificación de voltaje. Si ponemos el multímetro aquí, vamos a ahí a ver que si bien el voltaje es muy similar al que teníamos al final del circuito, con el voltaje AC, si bien el voltaje es muy similar al que teníamos al final del circuito ya en nuestra salida, si medimos la corriente, ahí vamos a ver que comparado con los 20 amperes que teníamos a la salida, aquí simplemente podemos obtener alrededor de 200 miliamperes. Entonces, esta primera etapa hasta Q1 es donde amplificamos nuestra señal de voltaje y ahora sí que para aumentar también la potencia, no solamente el voltaje, pues usamos esta configuración de los transistores. Y bueno, ya aquí a la salida, pues ya tenemos la corriente aumentada al voltaje que anteriormente amplificamos. Aquí también podemos ver la corriente en todos los transistores. Vemos que ninguno se encuentra saturado. Y pues es el análisis que podemos hacer de este circuito. Ahorita algunos transistores no están mostrando señal porque recordemos que estamos poniendo cortocircuito. Pero si regresamos, ahí ya se empiezan a comportar de manera normal. Y bueno, eso sería todo por este circuito. Aquí estas mediciones también nos van a ayudar. Si queremos mover las ganancias, una vez que estamos diseñando todavía aquí el circuito, pues aquí podemos ver la corriente pico pico. Sería una que nos podría ayudar en ver si todavía cuando variamos los voltajes en las bases de los transistores, todavía hay variaciones en la corriente pico de los transistores. Y si ya no hay variaciones, si aumentamos más el voltaje, pues que ya lo estamos saturando. Entonces, esos son los puntos que hay que cuidar, que no estemos saturando el transistor con nuestra señal de entrada. Vamos a hacer una última prueba saturándolo para un ejemplo. No sé si le metemos 10 volts y lo corremos. Pues vemos aquí claramente que ya nuestra salida ya está totalmente saturada. La ganancia de 20.5 veces ya no es posible aplicarla porque inmediatamente se satura. Y aquí pues es claro observar de cómo se comporta cuando está saturando. Entonces aquí podemos ver el voltaje ya cuando está saturado, pues tenemos un RMS mayor porque pasa más tiempo o totalmente a 56 o a menos 56. Y pues la corriente, aquí recordemos que estamos tomando la de acá de la pura amplificación del voltaje. Pero bueno, ya calculamos la corriente, o bueno, ya comprobamos la corriente máxima en la salida del circuito y la salida de la señal. Se lo vamos a hacer una última vez, ya en este momento que está saturado. Vemos que tenemos, así que cuando está saturado, pues tenemos un poco más de corriente y el voltaje, pues también un poquito más porque estamos saturando ya el circuito. Pero lo ideal es que no estemos trabajando estos voltajes. Entonces tenemos un rango de entrada de voltaje de 0 a 1.9 volts aproximadamente y la salida podríamos esperar alrededor de unos 40 volts.